Le dices a menudo frases a tu hijo del tipo: eres muy bueno, eres muy intenso, eres un desastre, o es que siempre eres tan responsable. Puede que no lo sepas, pero lo que nuestros hijos escuchan de forma repetida sobre ellos mismos, de los adultos de referencia con los que más están en su día a día, mamá, papá, sus abuelos, tíos, profes, no se queda solo en el aire. Poco a poco esas opiniones van dando forma a la idea que construyen de sí mismos, a quién creen que son, qué se espera de ellos y cómo necesitan comportarse para sentirse queridos y aceptados. Y aunque en este canal me dirijo sobre todo a la vivencia de las madres, porque es a quien yo acompaño en consulta todos los días y desde donde yo misma me miro como madre, este proceso ocurre con cualquier adulto de referencia en el día a día de tu hijo. Pero obviamente quien tiene más peso suelen ser papá y mamá. En este vídeo voy a mostrarte por qué es muy importante poner un poco más de conciencia en las palabras y opiniones que transmitimos a nuestros hijos sin darnos cuenta. Y también cómo esto puede ayudarte a ti como madre a entender mejor tus propios bloqueos en tu vida adulta. Mi nombre es Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liderando Patrones. Un espacio que está dirigido a madres que sienten alguna dificultad con sus hijos, o bien porque ven que están repitiendo sus mismos patrones, o bien porque hay comportamientos de ellos que les generan mucho rechazo y no lo pueden evitar, para que puedan encontrar respuestas a sus preocupaciones y también recursos prácticos para poder calmarse a sí mismas, así como casos reales para que puedan conocer las transformaciones de otras madres que han decidido mirar para adentro y transformarse ellas mismas para luego dejarse sorprender por los cambios que han visto en sus hijos y en sus hijas. Vamos a hacer juntas un pequeño recorrido para que puedas entender bien cómo es este proceso de ir construyendo nuestra identidad. Cuando nacemos, no sabemos que somos alguien diferente a nuestra madre, a nuestro padre. Nuestro cerebro está únicamente centrado en ayudarnos a sobrevivir, comer, dormir, hacer pis, caca y llorar cuando alguna necesidad básica no está cubierta. Y por supuesto, una de las grandes claves cuando somos bebés es que necesitamos contacto físico para poder regularnos. A partir de los 2 años más o menos, comenzamos a mirarnos al espejo y a decir yo, a llamarnos por nuestro nombre. Y ahí empieza este proceso de construcción de nuestra propia identidad. Nos empezamos a diferenciar de los demás y darnos cuenta que somos alguien diferente a papá y mamá y hermanos, y los niños, nuestros hijos tienen hermanos, y que tenemos nuestra propia voluntad. Y aquí es donde aparecen esas famosas rabietas de los 2 años, cuando nuestros hijos y nosotros cuando éramos niñas queríamos hacer algo que nos apetecía y nos ponían el límite desde fuera, porque quizá podía ser algo o que no tocaba o que podía poner en riesgo nuestra salud. Y a partir de esa edad también, de los 2 años más o menos, 3, 4, empiezan cada vez más a cobrar importancia las necesidades emocionales, no solamente las de supervivencia. Y hay 2 en concreto que son fundamentales en la construcción de nuestra identidad. Una sería la autenticidad, la necesidad de mostrarnos tal y como somos, y otra sería la de pertenencia, la necesidad de sentir que pertenecemos a nuestra familia. Cuando somos niños, de manera totalmente inconsciente, lo que suele pasar es que sacrificamos la necesidad de autenticidad, de mostrarnos tal y como somos, y priorizamos la necesidad de pertenencia, de sentir que pertenecemos a nuestra familia. ¿Por qué? Cuando somos niños, como es cuando más dependientes somos de los adultos a nuestro alrededor, de nuestro padre, nuestra madre o las figuras de referencia, lo que hacemos inconscientemente, y es un mecanismo de supervivencia muy sofisticado, es sacrificar la necesidad de autenticidad, de mostrarnos tal y como somos, a favor de la necesidad de pertenencia, de poder comportarnos de aquellas maneras que nos hacen sentir que pertenecemos a nuestra familia. Es decir, que inconscientemente, cuando somos niños, y si tienes hijos pequeños, pues están en ese proceso, nos desconectamos de partes de nosotras mismas
para sentirnos queridos, aceptados y amados en nuestra familia. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sacrificamos partes de nosotras mismas para sentir que pertenecemos? Porque todos los seres humanos estamos conformados por múltiples características que a veces pueden ser contradictorias entre sí. Por ejemplo, una niña puede tener una parte de ella muy perfeccionista, muy responsable, complaciente, obediente, y a la vez una parte inquieta, curiosa, muy activa, rabiosa quizá también. Seguro que esa niña vaya escuchando sobre cómo ella es o no es, para qué sirve, para qué no, las reacciones que tiene su padre y su madre cuando se comporta de una determinada manera o de otra. Esa niña se va a ir identificando inconscientemente con aquellas características internas que va viendo que sus padres valoran más de ella. Y esto va a ir configurando su ego, que básicamente es su identidad infantil. Es esa imagen interna de quién ella cree que es y los patrones de comportamiento, tanto hacia ella misma como hacia los demás, como sus patrones de pensamiento, que más la ayudan a sentirse segura, protegida y querida y aceptada por sus padres. Y las demás características internas que mencionábamos antes, inconscientemente lo que hace la mente es como meterlas en un cajón oscuro. La mente lo que dice es: yo soy estas características y estas no. ¿Y qué ocurre? Que cuantas más partes internas neguemos, que esto repito que es un proceso inconsciente que ocurre en la infancia y tiene un sentido de protección, ¿no? Es para ayudarnos a poder ser lo más aceptadas, queridas y valoradas por nuestros padres, porque dependemos de ellos para sobrevivir. Pero cuantas más partes internas queden en este cajón oscuro, más nos alejamos de esa otra necesidad emocional muy importante también de autenticidad. Por eso es tan importante poder empezar a poner conciencia sobre cómo estamos hablando a nuestros hijos y qué mensajes les estamos dando sobre su forma de ser, sobre su carácter y sobre todo poder prestar atención a qué aspectos de su personalidad, de su forma de ser, de su forma de comportarse nos generan a nosotras como madres tensión, rechazo, malestar, porque eso nos suele dar mucha información de que heridas emocionales de nuestra infancia siguen activas dentro de nosotras y nuestros hijos nos lo están reflejando a través de su comportamiento. Para hacer más gráfico esto que te acabo de contar de ese espejo que nos hacen nuestros hijos y de cómo eso también puede influir en cómo les hablemos y qué tipo de comentarios hagamos sobre su forma de ser. Mi hijo pequeño tiene ahora mismo 3 años y medio y él tiene una parte que es muy cariñosa, muy tierna, muy alegre, y tiene otra muy intensa y muy explosiva. Tiene como mucha rabia dentro. Yo de niña era una niña buena, obediente, responsable, y yo no expresaba mi rabia como él la expresa a día de hoy. Puedes imaginarte lo que a mí se me movía por dentro como madre cuando yo le veía esas explosiones de rabia. Cuando él gritaba muchas veces ¡no!, de forma súper intensa, yo no podía evitar tomármelo personal, como que estaba haciendo eso en contra de mí. Y en caso de que esto a ti también te pase ahora mismo con alguno de tus hijos, es normal que salga esta necesidad como de frenarlo, ¿no? Y decirle, esto no se hace, es que eres súper explosivo, es que así no, incluso que se te pueda escapar, bueno, es que eres muy malo. Y después de esas explosiones, él se sentía fatal, porque cuando estaba al límite, pues muchas veces nos pegaba, mordía y nos hacía realmente daño a veces. Y entonces luego se venía abajo con mucha tristeza. Y el cambio para mí fue cuando yo pude empezar a liberar mi propia rabia reprimida desde que yo era niña. A medida que yo fui pudiendo hacer mi propio proceso de terapia y pude ir soltando y liberando, y también de forma física, ¿no? A través del ejercicio, a través de actividad física intensa, las explosiones que él seguía teniendo muchas veces ya no me las tomaba de forma personal, dejaron de generarme tanto rechazo y pude empezar a ver su intensidad como algo, como una parte de él que simplemente necesita que
nosotros como sus guías, ¿no? Como sus padres, que le ayudemos a canalizarlo de otra forma, poder ponerle límites claros, ¿no? Está bien que sientas rabia, pero esto y no lo puedes hacer, no nos hacemos daño. Pero si quieres pegar, toma, pega este cojín, expresa, sácalo, pero sin necesidad de estar poniendo etiquetas. Y empecé activamente a hablar con él de esto y decirle, por mucho que te enfades, incluso si nos pegas, siempre te vamos a querer. O sea, no hay nada malo en ti. Yo sé que tú a veces te enfadas tanto, tanto, tanto que no sabes qué hacer con todo eso y a veces te sale hacernos daño. Y tenías que ver su cara. Cuando se lo decías, como que te miraba de una forma de... se sentía como comprendido. Y esto es muy importante porque aunque sean pequeños, ellos sobre todo captan nuestras reacciones. Y si empiezan a sentir que algo de lo que hacen nos enfada mucho, nos genera mucho rechazo, como hasta los 7 años ni se les ha empezado a desarrollar su cerebro racional, ese filtro que les podría decir, no es que mamá se ha enfadado porque has hecho esto, pero ya está, no vamos allá. Cuando son pequeños, insisto, antes de los 7 años, están en esta fase egocéntrica en la que ellos piensan que hay algo malo en ellos. Con lo cual, cuanto más observemos nuestras reacciones, más vamos a poder ayudarles a tener la tranquilidad de que ellos están como aprendiendo, ¿no? A gestionarse y manejarse, y que todas sabemos lo difícil que es gestionar las emociones, incluso cuando somos adultas. Y si no hacemos ese trabajo nosotras, sería muy fácil que un niño como Marcos quedara encasillado en ser malo, disruptivo, y inconscientemente se desconectaría, muy probablemente, de su lado más cariñoso, empático, vulnerable, tierno, porque la mente funciona de forma dual. Si soy malo, no soy bueno. Si soy explosivo, no soy sensible. Pero esto simplemente es un malentendido. Podemos ser ambas cosas a la vez. Podemos tener un lado muy potente, muy guerrero, y también un lado muy sensible y muy vulnerable. ¿Y qué ocurre cuando de niñas construimos nuestra identidad desde un solo polo de nuestra forma de ser? Cuando hablo de polos me refiero a que normalmente los niños, como necesitan sentirse vistos, queridos, aceptados por nosotras, nosotros, lo que hacen es, inconscientemente se desconectan de su esencia, de su autenticidad, y lo que hacen es se sobreadaptan, o bien desde el lado de la sumisión y la obediencia, que fue mi caso, o bien desde el lado de la rebeldía, que sería más el caso de mi hijo, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que ninguna de estas dos identidades son ciertas, ni la obediente ni la rebelde, porque ambas están excluyendo la otra parte. Porque cuando tú te comportas de una forma muy obediente y muy responsable, no quiere decir que no tengas su lado rebelde, solo que está totalmente negado en ti. Y cuando te rebelas contra todo, no quiere decir que no tengas la capacidad de seguir las normas, solo que eso es una forma de actuar que sientes que no va contigo. Y el problema no es esto que ocurre en la infancia, porque todos necesitamos una identidad infantil. Necesitamos saber cuando somos niños, vale, ¿cómo soy yo? Para poder relacionarme con los demás. El problema es que esta identidad infantil que se construye con un sentido de ayudarnos a sobrevivir y a protegernos, no la actualizamos en nuestra vida adulta. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que llegamos a nuestra vida adulta y seguimos creyéndonos que somos aquello que nos contaron que nosotras éramos. Y ahí es cuando empiezan realmente las limitaciones. Y quizá tú puedes sentir ahora en tu vida adulta y como madre, por ejemplo, no sé poner límites, soy demasiado exigente, tengo miedo a no ser suficiente, o me cuesta decir que no porque no quiero que los demás se enfaden conmigo. El tema es que sigue prevaleciendo esa necesidad de pertenencia, que era importante cuando éramos niñas, cuando ya somos mujeres adultas. Y ahora sí podemos hacernos cargo de nosotras mismas, aunque no le parezca bien a los demás cómo nos comportamos. Por tanto, ¿qué suele ocurrir en la mayoría de los seres humanos?
que tenemos un cuerpo adulto con un sistema interno, una identidad interna, unos patrones internos totalmente desactualizados porque vienen de nuestra infancia. Y algo muy importante, que a mí de hecho me preguntó una mamá en un taller que vi, me preguntó que si, pues al igual que el cuerpo crece a medida que cumples años, que si pasaba igual con los patrones de comportamiento y con esa identidad, ¿no? Con quien yo creo que soy, pues como si se va transformando a medida que crecemos. Y la respuesta es no. A nivel emocional, no se produce una actualización mágica a medida que cumplimos años. No funciona así. Entonces, al igual que no tenemos ningún problema en actualizar nuestro teléfono móvil, las aplicaciones, el sistema operativo de nuestro ordenador, el mismo trabajo hay que hacer a nivel interno, especialmente cuanto más te hayan hecho creer tus padres que eras de una determinada manera, porque más alejado va a estar de una identidad mucho más completa, que puede tener partes que se contradigan entre sí. ¿Cuál es la clave para nosotras? Poder mirarnos a nosotras mismas y preguntarnos con la mayor honestidad posible qué partes de nuestra identidad ya no nos encajan. Quizá nuestra autoexigencia, porque ya sentimos que es que nos pesa demasiado, que es que no podemos disfrutar de la relación con nadie, ni con nosotras, ni con los niños, ni con nuestra pareja, que estamos siempre pendientes de tener que hacer más, de no sentirnos suficientes. Quizá podemos percibir en nosotras que, sin poder evitarlo, tenemos una necesidad de salvar a todo el mundo y llega un punto en que ya nos sentimos agotadas y cansadas porque ¿qué pasa con nosotras? ¿No? ¿Quién nos salva a nosotras? O quizá esta dificultad para decir que no y poner límites. Y estar ya cansada de ciertos comportamientos, quizá incluso de gente cercana, y no estar permitiéndonos a nosotras mismas decir nada por ese miedo gigantesco a decir que no, que tiene que ver con un miedo infantil. Como diga que no, me dejan de querer. Pero repito, ya somos adultas. Ya no dependemos de los demás para sobrevivir. Cuando vas pudiendo soltar esas partes de ti que es que ya no te representan y actualizando esos patrones internos que vienen de la infancia y esa imagen que tienes de quién tú crees que eres, y empiezas a conectar con una parte tuya más auténtica, con esa necesidad de la autenticidad, y empiezas a mostrarte tal y como eres, es cuando te es más fácil poder aceptar a tu hijo, a tu hija, tal y como es. Y esto no es un proceso fácil, porque esta identidad infantil, ese ego, está siempre activo dentro de nosotras y no quiere que dejemos de ser quien cree que somos. Con lo cual, es verdad que para este tipo de transformación se necesita un acompañamiento, porque si no, es muy difícil cambiar y una misma se boicotea todo el rato. Pero sí es posible. Y esa aceptación incondicional es realmente la base de poder criar hijos que se conviertan en adultos seguros de sí mismos, empáticos, equilibrados y emocionalmente sanos. ¿Cuáles son, por tanto, estas ideas clave para poder cerrar? Los niños sacrifican su necesidad de autenticidad y de mostrarse tal y como son por la necesidad de pertenencia, de sentir que pertenecen a su familia. La identidad infantil, quien creen nuestros hijos que son, se construye en base a lo que escuchan de los adultos de referencia en su día a día, de forma repetida, sobre cómo son ellos, cómo no son, para lo que valen, para lo que no valen. Tercera idea importante: lo que nos molesta o nos irrita el comportamiento de nuestros hijos suele tener que ver con una herida emocional nuestra, de nuestra propia infancia, que aún no está sanada. Y por último, si actualizamos nuestra propia identidad a la adulta que somos ahora, nos será mucho más fácil poder acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a construir la suya de la manera más auténtica y completa posible. Y si te gustaría ver casos de transformación reales de otras madres que han actualizado su propia identidad y los cambios que han visto en la relación con sus hijos, en la descripción de este vídeo te dejo una lista de reproducción de testimonios de este canal y también alguna otra lista que considere que es importante, que te pueda ayudar a empezar a ver qué partes de tu identidad ya no te sirven, ya no te encajan.
y ya no te ayudan a poder acompañar a tu hijo, a tu hija, a construir la suya propia como a ti realmente te gustaría. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.